consulta sobre personajes, y no está mal, tiene muchísimos datos, no tengo idea, pero es del Instituto de la... ha de ser biografías, algo así, son un montón de tomos, está por estados, pero visiones generales que les ayuden, ustedes no están todavía para meterse en temas muy específicos. Entonces, ya les dije, Alan Knight, Silva Herzog, en realidad la de Héctor Aguilar y mía, A la sombra de la revolución, es una buena, en su capítulo que corresponde a la revolución, tiene un buen resumen. La historia general de México, ya sea la antigua, la que está a punto de fenecer o la que va a salir, las dos tienen una buena visión de la revolución, distintas. Sería interesante contrastarlas. ¿Cuándo sale? ¿Quién va a ser el que va a hacer revolución en la nueva? ¿Quién sabe? Yo fui a los seminarios, pero ya ni le puse atención. Estaba yo un poco enojado con esa historia, pero bueno, soy injusto. El tiempo pasa, otras gentes tienen que venir. Y los seminarios estuvieron buenos, pero los seminarios hablaron todos, así que no sé quién escribió qué parte de la revolución. En esto que voy a tratar hoy, Victoriano Huerta y la derecha en la revolución, bueno, nuestro ilustre presidente es especialista en derechas, así que él tiene su tesis de doctorado, fue sobre la derecha y la revolución, la contrarrevolución, así que todo lo que quieran saber de contrarrevolucionarios, de Félix Díaz y Bernardo Reyes, etcétera, es su trabajo. Michael Meyer escribió un libro sobre Victoriano Huerta, que es el único que yo veo como muy completo. Un intento de explicar al villano y de presentarnos tanto su biografía como el contexto nacional en el cual él tuvo que desarrollarse. Así que ese también se lo recomiendo. Y sobre todo porque es el único, no hay mucho de dónde escoger. Se pasó un buen tiempo tratando de entender a Huerta. Sobre Zapata, bueno, hoy lo veremos, el de Felipe Ávila, que es egresado de aquí, del Colegio de Historia. Y sobre Villa, pues desde luego que está lo del profe Katz, pero también está lo de Paco Ignacio Taibo, que aunque no es un historiador profesional, le puso muchas ganas a su libro de Villa. La iconografía es muy buena, pero es un miserable gordo. Puso las fotografías de ese tamañito para que nadie se las pueda copiar. Entonces ustedes tienen que verla literalmente con lupa, y son buenas fotos. Son inéditas algunas de ellas. La iconografía de la revolución es bien importante. Yo voy a ver si tenemos un tiempecito después para el que quiera venir, proyectar esto de Memorias de un Mexicano, que es una visión simplona de la revolución, pero el film es realmente el mejor que hay. No es el único, por un tiempo creí que era el único, hay otros dos trabajos más, pero la cámara de cine apenas estaba desarrollando. Entonces tener cine, es alguien que puede tener dinero y gastar su tiempo en esto, y el ingeniero Toscano es el personaje que se dedicó a esto, y su hija lo pegó y hizo la narración. Ahí es donde sale más oficialista, pero totalmente oficialista la versión, pero es buena. Entonces no podemos terminar el curso sin... a mí me gusta, por cierto, vamos a poner algunas partes, tenemos un montón de iconografía de la revolución, es que la textura del tiempo es bien importante. Si a ustedes les dieran un curso del Imperio Romano, pero nunca les pusieran ni una sola fotografía del Senado de Roma, de las legiones romanas,
cómo estaba, cuáles eran las armas de un centurión, etcétera. No se entiende tan cabalmente como sí se ve, se palpa, casi se oye, se huele ese México revolucionario, que todavía le quedan, como ya lo vimos, algunas brasas de esa hoguera en los años 20 y en los años 30. Ahí sí ya se acaba lo último que queda de la revolución. Hay algún movimiento guerrillero, el de Jaramillo, en los años 50, pero es, bueno, es más nostalgia que otra cosa. Yo creo que Jaramillo es el último de los revolucionarios y lo asesina, ese sí lo asesina el régimen en la época de López Mateos, principios de los 60. Bueno, entonces vamos a siempre apago las que no debo. No, esta es. ¿Cuál es la de atrás? Bueno, ahí se. ¿Tienen algún punto que quieran discutir hasta este momento? Estamos ya en la caída de Madero. ¿Por qué Pino Suárez? Porque no era importante, pero era un hombre bueno, un hombre honesto. Entonces Pino Suárez no quería ser el candidato a la vicepresidencia. Quitan a alguien, a Vázquez Gómez, que era muy controvertido, porque era mucho más acelerado que Madero. Entonces Madero decidió por alguien más calmadito, y el pobre de Pino Suárez se resistió, no quería ser candidato, no quería ser vicepresidente, y lo fue, para su desgracia, porque sin compartir el poder que sí tenía Madero, compartió su final. Su muerte fue igualmente violenta. Entonces, la caída de Madero es resultado de una combinación de mala suerte, mala fortuna, muy mala fortuna, presión norteamericana, combinado con la decisión de una parte del ejército, no todo el ejército federal, de voltearse contra Madero. Aquí alguien que estuviera en la administración pública y por alguna razón rarísima le interesara el tema, hay que explicarse no tanto por qué el ejército terminó por aceptar una parte, dar el golpe, y el total aceptar el golpe de Madero, sino por qué el ejército no lo dio antes. ¿Por qué el ejército federal sirvió para deshacer el intento de golpe de Félix Díaz? ¿Por qué el ejército no siguió a Bernardo Reyes? ¿Por qué el ejército no permitió que el inicio del golpe tuviera éxito, que era tomar Palacio y luego tomar a Madero y tomar el poder ese mismo día? ¿Por qué no lo logró? Las inercias en el ejército como estructura burocrática están en apoyo de la institución, sea quien sea. Pudiera no gustarles Madero, y el general Urquizo, en unos diálogos que medio inventa, pero que son los que él recuerda de los oficiales de la Guardia Presidencial, que es la guardia de Madero, recuerda cómo se restringían en hablar delante de él, porque él era subteniente que recién se había incorporado al ejército profesional viniendo del lado maderista, pero no había duda de que estaban en contra de Madero, pero objetivamente tenían que apoyarlo y servirlo. Entonces esto puede ser una parte, una teoría de las instituciones, como independientemente de lo que desee, piense, prefiera uno de estos individuos en una estructura, la más burocrática que hay, bueno, pues es el ejército, la iglesia, son las estructuras súper burocráticas. Y llevó tiempo y mala suerte de Madero, buena suerte de los golpistas, el lograr el éxito en febrero de 1913. Pero una vez que tienen ese éxito, el grueso del ejército acepta el golpe. Unos cuantos son eliminados
El general Felipe Ángeles, que era uno de los generales más importantes, había sido director del Colegio Militar, era artillero y estaba al frente de las operaciones contra Zapata, cuando el propio Madero vio que era muy brutal la campaña antizapatista. Entonces Ángeles la civiliza. Es de los militares más militares que hemos tenido, ese sí era completito. En lo poco que escribió muestra la emoción del combate, le gustaba. A la vez, como era como les gusta decir a los norteamericanos, que a su vez viene de los ingleses, era an officer and a gentleman. Se autocontrolaba. Y él lo expulsan del país, pero no lo matan. Y el grueso del ejército entonces entra a hacerse cargo de la vida política de México. Es la primera vez, la única vez que México ha tenido un gobierno militar y que se ha intentado militarizar a la sociedad mexicana. Se militarizaron los ferrocarriles, que era lo más militarizable. Se militarizaron las fábricas, porque los obreros son, en cierta medida, pues un ejército. No son militares, pero tienen disciplina, organización, etc. Se militarizó la universidad, se militarizaron las escuelas públicas secundarias. Por eso, durante mucho tiempo, puede ser que ustedes ya no lo hayan visto, a estudiantes de secundaria muy mal uniformados, pero en fin, uniformados de color caqui y con cuartelera, que iban a la secundaria todavía en los 1960s, en las secundarias oficiales. Viene de ahí, del impulso huertista. Se militariza el gabinete. Entonces la relación entre el presidente y sus ministros es la de el general presidente con otros generales, pero en posición subordinada. Así que las órdenes se daban y no se discutían, se cumplían. Es un gabinete bien disciplinado. Ese sí es disciplinado, aunque hay una rápida cambio de miembros en el gabinete. Están también los gobernadores. Los gobernadores rápidamente fueron dados los puestos a militares. Entonces el ejército se hace cargo de todo, en principio. Y con un proyecto de llegar a tener 250,000 hombres, pues ahí está el proyecto nacional. Es el ejército, restablecer el orden, y probablemente, esta es la tesis de Michael Meyer, que es interesante, sí tenía Huerta una cierta idea de transformar el campo mexicano, de introducir pequeñas reformas, pero no dejarlo como estaba. Y lo más interesante es que los porfiristas no regresan al poder. El ejército se hace cargo, pero no le deja a la antigua clase política y dominante los puestos. Don Porfirio no regresa. Se discute la idea de llamarlo otra vez, no para que sea presidente, pero sí para que pueda, en cierto sentido, validar y legitimar el nuevo orden. Don Porfirio, por razones suyas, porque no está del todo seguro, se queda en Europa. Pero los porfiristas no retoman el poder, es un nuevo grupo. No son ni los revolucionarios ni los porfiristas, es un tercer grupo, en donde hay mucha clase media. Y el proceso es muy rápido. De febrero de 13 y luego a mediados de 14 está destruido el huertismo. A Huerta lo deshacen dos fuerzas, que a su vez una de ellas es muy compleja. Por un lado, la política internacional. Estados Unidos es el que decide al nivel más alto de la estructura política norteamericana, es decir, a nivel del presidente Wilson, que no va a tolerar a un golpista, y no solamente el golpista, sino el hecho de haber asesinado a Madero.
no era necesario asesinarlo. Lo podían haber expulsado a Cuba. El gobierno cubano estaba dispuesto a recibirlo y a mandar un buque por él a Veracruz. Welcome. Pero, por una razón, Huerta es un personaje muy inteligente, pero no es muy sensible. La señora O'Shaughnessy, de quien ya les hablé y que era la esposa del encargado de negocios de Estados Unidos, señala que es un militar, totalmente de carrera, la visión es absolutamente militar, y quizá eso le impidió la finura que requería haber dejado a Madero hacerle un juicio si se quería, no sé poco sobre qué, o haberlo mandado al exterior, pero en su visión de la política, que era muy tajante, Madero vivo, aunque esté en el exterior, es el líder de un movimiento opositor, así que hay que acabarlo de raíz. En eso sería muy simple, pero era muy maquiavélico Huerta. En esas condiciones, él creía que tenía el apoyo del mundo externo. Dos apoyos le importaban, sobre todos, el de Europa, y de Europa le importaba en particular el británico, que era la potencia dominante europea en esta zona del mundo. Todavía quedaban polvos de los lodos del gran imperio británico, y Estados Unidos eran los dos que importaban. Pero a Estados Unidos le ocurre algo que Huerta no se dio cuenta, no tenía la capacidad para prever sus implicaciones, y es que tiene lugar la elección presidencial. Y los republicanos, que son la fuerza, siempre han sido más conservadora en Estados Unidos, tenían a su embajador, Henry Lane Wilson, que apoyó a Huerta. No fue el creador del golpe, no es el origen del golpe, pero sí es el que da el último paso al poner de acuerdo a Victoriano Huerta como jefe de la plaza, maderista en principio, y Félix Díaz, el rebelde, que se había hecho fuerte en la Ciudadela, que era el edificio que la colonia creó como estanco del tabaco, o sea, de una de las monopolios de la corona más importantes, y se había convertido en arsenal. Entonces ahí había la concentración mayor de armas y municiones en el Distrito Federal. Pero estaba rodeado, era casi imposible que tuviera éxito por sí mismo. Tenía que venir a auxilio de fuera. Pero el ataque final nunca se llevó a cabo porque Huerta lo pospuso y lo pospuso y lo pospuso mientras tenía negociaciones secretas con Félix Díaz. La embajada americana es la que empuja el acuerdo final. En la embajada se firma el acuerdo, y el acuerdo tiene artículos. Un artículo es que Félix Díaz va a ser el candidato presidencial cuando, después de derrocar a Madero y tener que poner a alguien, como ya se vio no, aquí no se vio en lo de la maestría, ¿verdad? la sucesión. Entonces, Huerta tendría que quedar como presidente provisional. Después de que el secretario de Relaciones tomara el cargo, Lascurain, él renunciaría, y como no habría secretario de Relaciones, entonces quedaba el secretario de Gobernación, y ese sería Huerta, y asumiría el poder. Luego vendrían las elecciones, Félix Díaz se presentaría como candidato, y bueno, era casi, no decía eso el acuerdo de que tenía que ganar a fuerza, pero estaba implícito. Ese acuerdo le lleva al gobierno militar a suponer que tiene el apoyo norteamericano, y sí lo tenía. Lo que pasa es que le serruchan el piso al acuerdo porque pierden los republicanos y ganan los demócratas. No estaba en las cartas que ganaran los demócratas, no podían ganar. Pero como se dividieron los republicanos,
Entonces hubo 3 partidos, 3 candidatos presidenciales, salió el presidente Wilson. Hay 2 Wilsons, siempre acuérdense que hay 2 Wilsons en este momento, y es importantísimo diferenciar a uno del otro, porque Wilson, el malo, es el embajador, y Wilson, el bueno, es el presidente. Y el presidente norteamericano decide que no puede tolerar en México eso. ¿Por qué? ¿De cuándo acá? En verdad les repugna que maten a un presidente. ¿Son un país tan comprometido con la democracia? Pues no, pero había en Wilson un elemento, Wilson el presidente, un elemento muy importante. Él había sido gobernador, pero sobre todo había sido profesor universitario. Su libro todavía lo usan los de administración pública, el libro del presidente Wilson, aunque tiene ya más de 100 años. Y él está parte de una visión de la política bien interesante. Él está convencido que la democracia es posible en cualquier parte. Él es un racista, es antinegro completito, porque de allí viene, de esa sociedad, y sin embargo su ideología política es democrática. La democracia está hecha para todos los hombres, todas las civilizaciones, todas las posibilidades. Es un suponer, es un supuesto no demostrado, pero de ahí parte. Y en el momento en que él llega al poder, en ese mismo momento tiene lugar la crisis mexicana. Entonces la va a tomar personal. Él se va a hacer cargo de México, no su secretario de Estado, Jennings Bryan, que además era un populista, Jennings Bryan, y tenía cierta simpatía por la Revolución Mexicana. Pero es el presidente Wilson el que toma la decisión. Cuando ustedes vayan a Washington y vayan a la casa de Wilson, verán una maquinita negra de escribir. Esa era su máquina, y en esa él escribía los órdenes y los mensajes a sus representantes en México, porque no tenía uno, tenía varios representantes en México. El embajador Henry Lane Wilson, el malo, lo mandan llamar a Estados Unidos y ya no vuelve. Entonces se queda nada más la embajada con un chargé d'affaires, que es O'Shaughnessy. Pero Wilson no confía en el Departamento de Estado. Son muy burocráticos. Entonces manda a sus propias gentes y teje una red de información en México. Y él considera, a mi juicio es interesantísimo esto, la historia formal mexicana, y entre otros Berta Ulloa, que tienen ustedes en su bibliografía, es durísima con Wilson. Creo que es por razones ideológicas, porque México no puede tolerar en ningún momento la intervención de alguien en asuntos internos, pero es imposible que no lo haya. México no es un país soberano, nunca lo ha sido, y yo creo que nunca lo será. Es relativamente soberano. Entonces lo que se lucha es por una soberanía relativa. Frente a ese gigante nadie puede ser soberano. No se puede decir que Canadá sea un país soberano. Se acomoda mejor, eso sí, y hay que hacerlo con mucha gracia y mucha dignidad. Eso es importantísimo. Pero entonces, para el historiador mexicano, el que Wilson haya intervenido es mancillar el principio elemental, central, fundamental de la política exterior mexicana. Pero los principios no quiere decir que sean reales, son fórmulas que nos sirven mucho, y hay que seguir insistiendo en el principio de la no intervención hasta el fin de nuestros días. Pero nadie se lo debe de tomar en serio, no va a ser posible. Pero algunos historiadores lo toman en serio y condenan in toto a Wilson. A mí me parece que es un personaje muy interesante. A pesar de su racismo, considera que México puede tener democracia, puede ser una democracia. Pero no es nada más una idea así altruista, es una idea práctica. ¿Qué es lo que necesita Estados Unidos de México? ¿Qué es lo que más necesita?
piénsenle, no estamos hablando de 1848, sino de 1900. Es estable. Exactamente. Estabilidad interna por sobre todas las cosas, que es lo que andamos medio perdiendo ahora. Eso le sirve al interés norteamericano muchísimo. ¿Y cómo va a ser estable si tiene una dictadura militar? Para Wilson, y lo dice varias veces, es imposible estabilidad y militarismo, que es lo que quienes tienen la visión cortoplacista ven como la única salida. Pues este país es un desastre, necesitamos a alguien fuerte que venga y pase, se imponga a todos a trancazos y los ponga firmes y listo, ya, se acabó. Pero dice Wilson, esto va a terminar en otra crisis a fuerza, porque no tiene legitimidad. La única manera de asegurar la estabilidad es que se institucionalice, y para institucionalizarse se tiene que legitimar el proceso político. Entonces no hay forma de que la estabilidad quede garantizada en el largo plazo. En el corto sí, pero a él no le interesa el corto. Wilson en más de un sentido muestra que es estadista, no político. Entonces choca con su Departamento de Estado, choca con los intereses norteamericanos en México, que todos querían que se apoyara a Huerta, y choca con los europeos. Los europeos, ninguno de ellos dice, este país, pero ni en broma es posible que sea democrático. No es posible. Y la estupidez de Wilson va a arruinarnos a todos. A ellos, a los norteamericanos, a nosotros los europeos y a los mexicanos. A todos los va a arruinar esta idiota política. Lo dicen así en sus memos internos, desde luego no se lo dicen a Wilson, porque no comen lumbre. Entonces, esa fuerza externa le está minando las bases a Huerta. No se siente tranquilo, puesto que no tiene el reconocimiento norteamericano. Sí tiene el reconocimiento de los europeos, que más tardan en dar el golpe, que pum, 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 llegan todos los reconocimientos. Lo van a lamentar. La siguiente vez que haya un problema de reconocimiento, que cuál es el de Obregón, los europeos se van a andar, pero como el que se quema con leche hasta el jocó que le sopla. Entonces van a ser los últimos en reconocer, porque ahora sí, di tú primero, como decían de los chistes de los chinos en la Revolución Mexicana, cuando llegaba una partida revolucionaria a un pueblo, y en el norte, que era donde estaban los chinos. A ver, di, ¿viva quién? Di tú primero, porque entonces ya, viva Carranza, viva Villa, viva lo que sea. Igual los europeos. No van a volver a actuar así hasta el día de hoy. Actúan según marca, el tambor que va marcando el ritmo es el norteamericano. Pero en 1913 no lo creían. Así que ellos se adelantan y le dan la gran bienvenida. Y creen que es fácil convencer a Wilson de que tienen la razón. No lo van a poder hacer nunca. Y van a tener que recular. Y Wilson usa un argumento centralísimo. El canal de Panamá se va a abrir. El canal de Panamá es nuestro. Y nosotros decidimos qué tarifas ponemos. Quieren que los barcos no norteamericanos paguen las mismas tarifas por el derecho del uso del canal que los norteamericanos, o quieren que paguen más. Si no quieren ser discriminados, más les vale no meterse en lo que no les conviene. La doctrina Monroe existe y esta zona es nuestra. Y ustedes sigan. Bueno, costó. Eso hace muy interesante, por eso cuando me fui a los archivos ingleses para hacer mi libro sobre los ingleses y los mexicanos y los norteamericanos, porque siempre es triángulo todo esto, hay montones de documentos y los ingleses furiosos diciendo unos al otros, pero qué imbécil se nota que no conoce, no han tenido experiencia, son unos imperialistas amateurs, son unos idiotas, es la mala fe de Wilson, nos quiere sacar del negocio. Bueno, realmente es bien divertido a veces los archivos, muchas veces son aburridos porque son cosas rutinarias, pero a la hora de investigar, uno es el que decide a qué ritmo investiga.
Entonces, a diferencia de la vida real, uno escoge. Allí, bueno, a mí no me importa eso, ¡rumpa afuera! Y me interesa esto, lo conflictivo. Y entonces ahí va uno desmenuzando, poco a poco se va uno poniendo, se mete uno como investigador a la oficina de Wilson, ve uno que le dice al embajador británico, ve cómo rabia y echa espuma por la boca a la Foreign Office, y va uno siguiendo todo eso. Es bien bonito. Claro, alguien puede decir, está usted loco porque usted no está más que en un cuarto oscuro con unos archivitos y no está usted con Wilson. Pero como yo sí creo que estoy con Wilson, me da lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre ser Napoleón y un loquito que se cree Napoleón? Pues no hay mucha diferencia. Si realmente se lo cree. Es fascinante el choque, verlo allí. Los franceses ya ni se meten, se dan por muertos. A mí dime por muerto y ya no quiero saber más. Son los alemanes los que van a estar, y eso el profe Katz lo ve bien, aunque a mi juicio le exagera, porque a él también le gusta meterse en esto, y entonces hace unos complots que son más grandes en el libro de lo que supongo yo que fueron en la realidad. Pero está de la guerra secreta, lo del telegrama Zimmermann y eso. Pero todavía no llegamos a eso. Los alemanes están metiéndose en apoyo a Huerta. Por eso le van a mandar armas. Y es lo que Wilson va a usar como razón fundamental para pedirle al Congreso autorización para entrar en combate con los mexicanos en Veracruz. Pero está el otro punto, que es lo que la historiografía mexicana pone el énfasis. La historiografía mexicana dice, Wilson, nos vale Wilson, no entra aquí para nada. Falso. Lo que destruye a Huerta son los mexicanos. Y bueno, sí, en buena medida sí es cierto, pero no es del todo cierto, es parte de la explicación, es toda la explicación. ¿Quién va a destruir a Huerta? Bueno, vamos a ponerle bueno, ahí está Wilson. Wilson el bueno, sí. Aquí está Huerta. Este desgraciado es el general Blanquet. Este fue el que proveyó las tropas para Huerta con el pretexto de que venían a apoyar a Madero, y ya que están en el DF, son las que se voltean. Este es el general Mondragón, y este es Félix Díaz, el sobrino del tío. Ahí está el cuarteto. Este es uno de los... Hay más cuartetos en México que podrían sustituirse, como la caricatura de Jabás en el Milenio, que pone esa base de fotografías y va cambiando los rostros. ¿No lo han visto a Jabás? Es buenísimo, es una de las pocas cosas buenas del Milenio. Jabás y Jairo Calixto Albarrán. Hijo, ese sí no tiene límites, el Jairo Calixto. Bueno, entonces están aquí después del golpe. Sí, pásale. Este es Bucareli, ahí donde está la Secretaría de Gobernación. El problema de Huerta son los estados. Hay que controlarlos. Entonces cambia a los gobernadores, pone gobernadores militares, como dije, pero en el norte, un gobernador que ya iba bien encarreradito, dice, no, aquí me la juego. Y hay que reconocer ese momento de mucho valor de Carranza. A mí en lo personal no me simpatiza del todo, pero es un personaje muy interesante. Y él encabeza en el norte la resistencia a Huerta. Esta resistencia se basa en un hecho muy sencillo. Si ya se había podido derrotar en algunas ocasiones al ejército federal, pues ¿por qué no otras? A Carranza le pasa lo que a Madero. Cuando él quiere encabezar el movimiento armado, nomás no da pie con bola, pero hace lo que Madero. Entonces se retira
y toma la dirección política del movimiento. Él es el gobernador electo y a nombre de su estado y de la legalidad se lanza contra el régimen militar y lo van siguiendo en otras partes del norte. ¿Era de Chihuahua? Coahuila, Cuatro Ciénegas, las Cuatro Ciénegas que ya están destruyendo y que es un sitio ecológico fantástico y que ya va a quedar como tantas otras cosas en México, va a quedar hecho una porquería. Este monumento, que es el reloj chino, es uno de los monumentos del centenario, cuando ahí sí se inauguraron a tiempo. Entonces este relojito estaba recién nacidito, y pácatelas, lo dejan. La colonia china lo donó, así como el kiosco morisco lo donaron los libaneses, y todo el mundo andaba donando. Bueno, entonces el movimiento que ya estaba en marcha, que Madero había puesto en marcha, que tenía muchos conflictos con ese movimiento social en el norte, se vuelve a prender. Y esta vez va a ser Obregón, los sonorenses. Obregón no sale como el único y más importante general, sino con el tiempo. De momento son los sonorenses, es Sonora. Sonora es fundamental, así como fue Coahuila fundamental en el origen, con Madero, Coahuila y Durango, ¿no? Madero y luego el villismo. El grupo de Sonora, luego le llamaban Son-Sin, porque son Sonora y Sinaloa, pero básicamente Sonora, Sinaloa también. Entonces allí se forman, se reactivan más que reformarse, los grupos armados civiles y se dan la estructura de ejército. Ese es el ejército que va a salvar a Carranza. Y luego, al lado, los vecinos es Villa. En Chihuahua, los huertistas asesinan a Abraham González, que era uno de los líderes de clase media más interesantes del maderismo. Era esa liga entre la élite y las grandes masas. Este le podía hablar a los dos, es el que recluta a Villa originalmente. Abraham González, cuando es un bandido que quiere ser en sentido estricto carnicero, que tiene una carnicería, matar reses, vender cuarto de aguayón, cuarto de filete, eso es lo que, esa era la aspiración de Villa, su gran aspiración era ver 2 kilos de filete, pues, órale, aquí está, esa era. Era carnicero en otro sentido, porque había sido bandido y había tenido en el oficio, pues había tenido que despachar, pero a muy pocos, comparado con un solo día hoy, es todo lo que Villa mató en toda su carrera como bandido. Eran muy modestas las cifras y todo. Estos personajes, tenemos que verlos como personajes, sí. El profesor Katz le interesa, es el último villista, dice el profesor Katz, que ahora está muy enfermo y a lo mejor sí ya es el último villista, pero hay que verlos también como resumen de un fenómeno social. Villa no es Villa, es un montón de mineros, es un montón de vaqueros, algunos trabajadores de rancho y muchos rancheros, clases medias, rurales, que quedan encandiladas con Villa. Pero Villa encandila no solamente a rancheros, cuando en los archivos españoles veo al enviado que la embajada de Washington manda a México para tratar de salvar lo poco que pueda salvar de los españoles, a los cuales Villa les tiene un odio, pero absoluto, odia a dos, a los chinos y a los españoles, a los dos. Entonces los mandan y es un sangronzazo el tipo ridículo, pero en fin, se cree de la clase alta y aristócrata de las arañas. Entonces se enfrenta a Villa y dice, para mi sorpresa, no parecía un bruto, sino algo más acabado. Estaba muy bien rasurado, muy bien bañado, olía limpio. No sé qué esperaba ver en Villa, pero Villa podía ponerse al tú por tú con él.
sobre todo podía ponerse por tú con sus soldados, hablarles del tú por tú y que aceptaran su liderazgo. Su liderazgo en el libro que ya les he hablado y que les recomiendo que lean, vean su preocupación por las clases bajas, su preocupación porque tienen que comer. Entonces, medidas populistas que cualquiera que sepa de mercado diría qué horror lo que está haciendo. Fijaba precios, se interfería con la mano sagrada invisible del mercado, entonces ponía la carne a un precio bajo. Bueno, claro que se acabaron las res, pero eso no importaba, él quería que comieran. Los acaparadores de maíz, de granos, esos estaban prohibidos, y las haciendas las tomó, no las repartió, tomó la unidad de producción y puso a un militar, bueno, de sus militares a cargo. Y si la hacienda no reportaba bien las cuentas, no era una babosada de la secretaría esta, ¿cómo se llama? La inútil, la de bueno, ¿cuál de todas? La de ¿Reforma agraria? no, la que investiga los dineros de la función pública o esa. Simplemente los fusilaba. Entonces eran más o menos honrados. Le fallaban en las cuentas cuánto ganado vendieron, cuánto maíz o trigo cosecharon, dónde lo vendieron, a qué precios. Todo eso es lo que encandiló al profesor Katz, porque los archivos están en Austin, como tantas otras cosas mexicanas están allá. Es los archivos de su emisario en Estados Unidos, al que le mandaba la lana. Él hacía las compras, organizaban. Eso es lo que también Héctor Aguilar vio en su tesis doctoral, es, Dios santo, La frontera nómada. Ese es el otro, se me había olvidado, es el otro libro que tienen que leer, es su tesis doctoral de aquí. La frontera nómada es cómo Obregón controlaba, cómo hacían las cuentas, pagaban a sus soldados. Incluso si morían en campaña, entonces a las viudas les daban unos dineros, y Villa se encargaba sobre todo de los hijos, de que estudiaran, era su obsesión. Él, que nunca estudió, él sí creía en la educación, a lo mejor porque nunca había estudiado y creía que era como el grueso de los mexicanos confían en las universidades porque nunca han estado en una. Si estuvieran todos en una, tendrían menos confianza en estas instituciones. Pero organizaron sus, no eran hordas al estilo un poco Hidalgo al principio, ¿no? Eran organizaciones burocráticas también. Y tenían su jerarquía, su disciplina, llevaban con cierto detalle los partes, la documentación. Este ejército se pudo poner al tú por tú con el ejército federal. Le faltaba una cosa. Eso es interesante cómo lo fue adquiriendo. Artillería, que era la parte más moderna y más sofisticada. Por lo que se refiere a armas ligeras, estaban a la par. El ejército federal tenía más ametralladoras, pero estos ejércitos pudieron comprarlas en Estados Unidos, como hoy. ¿Cuántas ametralladoras quiere? Pues me da 10, a ver, esas me gustan. Me las llevo puestas. ¡Vámonos! Lo que no tenían al principio eran ametralladoristas. Bueno, ¿y esta cosa cómo funciona? Entonces le da cuerda a eso para que empiece a disparar. Entonces, anunciaban en Estados Unidos, se necesitan ametralladoristas, $5 por día, pues venían. Ya luego, ya no fue necesario, nada más en el inicio. Hay también muy buenos estudios. Uno, Lawrence Taylor, creo, hizo uno muy bueno aquí, es un canadiense, que ahora está en el Colegio de San Luis, sobre los extranjeros en los ejércitos revolucionarios. No eran muchos, pero sí tenían un papel importante. Hay un noruego que luego ya el libro se publicó en español, que vino de Shanghái, se vino para acá, se alistó con
con los villistas, y ya cuando vino la Primera Guerra Mundial encontró uno más bonito que esto, y ya se fue a la guerra, se alistó del lado británico. Pero el personaje es interesante ver cómo México despertó un montón de ideas y de entusiasmos, y estos ejércitos fueron capaces de enfrentarse en igualdad de circunstancias al ejército federal, porque también empezaron a tener su artillería. Ángeles empezó a ser el jefe de la artillería villista, y la toma de Zacatecas es con artillería villista, que uno no entiende qué le pasó siempre me quedo azorado de los generales, algunos generales mexicanos, porque en Zacatecas se quedan en la ciudad de Zacatecas, que es una olla. Entonces están ahí abajito, los villistas ponen la artillería en el Cerro de la Bufa. Es una matazón de federales impresionante. La salida de los federales de Zacatecas, otra vez el general Urquizo ve nada más el montón, cientos de cadáveres por ahí regados por la vía. Este ejército civil del norte se complementa con el ejército muy rural, muy de comunidades indígenas del centro de México, que es el zapatismo. Y un montón de partidas que están por todos lados. ¿Son revolucionarios? Pues ellos dicen que sí, pero en realidad cada quien anda por su cuenta. ¿Son revolucionarios o son bandidos? Inés Chávez García, que es un desastre en Michoacán, es un bruto de pe a pa, pues era revolucionario, era, según Luis González, era en realidad un perfecto hijo de la más mala de las madres que podría haber habido, y mataba un montón. No era revolucionario, sino que surgió entre el gobierno federal, los revolucionarios, surgieron estos, muchos. Entonces el México rural era un verdadero infierno. Tengo curiosidad por saber qué orilla o por qué Felipe Ángeles se une al bando villista. Porque es el que lo acepta. Porque no todos... Carranza tenía una distancia con todos los que habían sido federales, todos los que habían tenido que ver con don Porfirio. Y Villa no, Villa es más ecléctico. Él toma de todas las posibilidades, en la medida en que le ayuden, véngase para acá. ¿A dónde fueron a dar los hermanos Madero? Pues con Villa y no con Carranza, que hubiera sido lo lógico. Villa acepta de un montón de lados, y es una gente muy inteligente, Villa, pero muy inteligente, sabe sus limitaciones. Entonces, cuando tiene frente a él un militar de carrera que hizo estudios en el extranjero, en Francia, es lo más sofisticado que tenía México, y se ofrece, véngase para acá. Ángeles había sido muy leal a Madero, entonces Ángeles era maderista una vez que Madero triunfa, y ya no se desdice. Por eso es que se le aparta, el ejército de Huerta lo saca. Entonces él quiere volver, Villa lo acepta, y ahí se va, hasta el final, que es cuando lo fusila Carranza. Ese ejército, entonces son 13 y 14, son esas dos fuerzas. La internacional, que le quita legitimidad, le quita acceso a préstamos, le dificulta la compra de material bélico, y el mundo mexicano levantado, alebrestado, que está en el norte y en el sur. Ese mundo alebrestado está muy dividido, pero todos actúan en contra de Huerta. Cuando Huerta caiga a mediados de 1914, entonces
volverán a dividirse. Y la revolución, ¡pum!, va a irse por muchos lados. Pero antes de que caiga Huerta, están unidos. Se notan las tensiones, se sienten, se ven. La tensión entre Villa y Carranza ya está allí presente. No le hace caso a Carranza. Y Carranza hace todo lo posible por cortarle suministros a Villa, pero Villa los adquiere directamente. Entonces no hay forma de quitárselos. Y la división del norte es la fuerza militar más importante de la revolución, pero no la política. La iniciativa política nunca se la quitan a Carranza. Es el personaje con una visión más amplia. Y ese México de 1913, 1914, 1915 es un México sin Estado. Desaparece el Estado. Son los poderes militares los que dominan. La vida civil es hecha a un lado. Y Huerta se tiene que ir. Sale de México, renuncia. Los tratados de Teoloyucan, que se hace aquí afuera de la Ciudad de México, llevan a algo que en América Latina no había tenido lugar. Es la primera vez que tiene lugar, no va a ser la última, pero sí la primera. El ejército profesional se disuelve. Desaparece de un plumazo. Se les ordena concentrarse en ciertas plazas, entregar las armas, recibir sus últimos saberes y púmbale, para afuera. Todos. El ejército profesional, el ejército federal. El colegio militar se cierra. Se les dice a los alumnos que ya se les avisará cuando vuelven. Se cierra, no vuelven nunca. Entonces es un corte pero radical con el ejército del pasado y con el pasado. Sin ese ejército, la oligarquía porfirista ya no tiene sentido, no tiene capacidad. Han perdido sus haciendas, muchos de ellos, a manos de los villistas o de los carrancistas, que también las toman para administrarlas. Los carrancistas las administran muy mal, los villistas las administran muy bien, y desde luego los zapatistas esos ni administran, esos simplemente toman las tierras, van haciendo su reforma agraria sobre la marcha. Esa es su esencia, esa es su razón de ser. Está el plan de Ayala, que es la puritita fuerza de Zapata. Algunos de los que firman el plan de Ayala luego confiesan que estaban con un miedo enorme, porque estampar su firma ahí ya era su sentencia de muerte. Pero Zapata, ese sí, no ceja. Y la tierra es de quien la trabaja, no es un lema zapatista, es un lema magonista. Bueno, ¿cómo se llama? Anarquista. Tierra y libertad, esa es, y la tierra es de quien la trabaja. Lo toma el zapatismo como propio, y México queda totalmente dividido en un montón de feudos, un montón de zonas, en donde la legalidad formal, pues sí, sigue siendo la del porfiriato, pero la legalidad real es como la de Ciudad Juárez ahora, cuando el periódico les dice, oigan, ¿qué quieren ustedes que hagamos? Porque ustedes son las autoridades de facto. Bueno, pues sí, están las autoridades de facto. La autoridad más importante es la de Carranza, pero la van a retar con la convención, el gobierno de la convención una vez que sale Huerta, y la convención se hace aquí, en el Distrito Federal, pero luego deciden que mejor no, el Distrito Federal no les da mucho, ni es la gran cosa, es un verdadero problema, entonces van a ir a Aguascalientes.
el hecho de que desaparecieran al ejército no provocó que, bueno, obviamente sí, que se enojaran los del ejército y hicieran como guerrillas o se unieran a otros, o ellos mismos se formaran como un ejército no legítimo, podría ser, o sea... Esa es la especialidad de Javier García Diego, esa es su narrativa, pero resultaron absolutamente inútiles. El ejército es como el ejército blanco de la Rusia posterior a 1917, la Rusia de los 18, 19, cuando los remanentes del ejército zarista es el ejército blanco contra el ejército rojo, y Trotsky les pone una fantástico, él que no era militar es el mejor militar, y los profesionales. Entonces este ejército va a andar entre Veracruz y Oaxaca, Tamaulipas, Veracruz y Oaxaca. Ahí andan los contrarrevolucionarios. Y sí son generales profesionales de Porfirio Díaz, con algunos oficiales, jefes y oficiales de Porfirio Díaz. La tropa yo sí no sé qué era, pero ha de saberlo Javier. La base alta eran antiguos miembros del Ejército Federal, pero nunca ganaron nada importante. Y cuando llega 1920, se disuelve. Y ya aceptan que ya no tiene sentido, que no pueden seguir adelante. Entonces aprovechan el asesinato de Carranza y el ascenso de Obregón para en esa coyuntura decir, bueno, aquí está el arpa, ya no tocamos, ya nos vamos. Y se exiliaron, pero nunca tuvieron un éxito militar importante. Es notable eso, ¿no? Que hicieran los profesionales, pues no les sirvió mucho la profesión. Una de dos, o el colegio militar no era muy bueno, pero sí era bueno porque pues sacó a Huerta. Huerta es uno de esos generales que nunca nunca salió de México. Le ofrecieron una beca, pero aunque parezca increíble, tenía a su mamacita y la mamá era pobre y Huerta tenía que mantenerla. Entonces rehusó la beca en aras de su mamá. Él es todo resultado del colegio militar puro, y era buen general. ¿Quién sabe qué le pasó a los otros? A todas estas bolas de contrarrevolucionarios que nunca dieron pie con bola. Pero, y aquí me quiero quedar, la convención que se va a reunir en Aguascalientes es la representante de todas las fuerzas revolucionarias, pero solo por un momento. Es casi un milagro que se hayan reunido. En Aguascalientes, porque está en el centro del país y están las vías férreas. Confluyen vías férreas para mandar a los representantes. Entonces están representantes de los zapatistas. Están el Congreso es en función de cuántos hombres bajo las armas tiene cada jefe. Hay una cifra, no recuerdo cuál. Pónganle, más de 1000 hombres bajo su mando tienen derecho a ir. Es como en vez del colegio electoral que califica a ver cuántos votos, ¿cuántos hombres tiene usted armados? Tantos. Bueno, entonces usted sí, usted no. Y esa unión dura un segundo. Allí pudo haberse hecho ya la paz y estabilizado el proceso político mexicano. Pero había zapatistas, villistas. Bueno, Carranza no. Sí, va, al principio, pues ahí va Obregón. Al principio está Obregón en eso. El punto es que los carrancistas se salen porque están en minoría. Y no van a aceptar que esta bola de gente armada dicte el futuro del país. Así que la convención es parcial. Queda básicamente Villa y Zapata en la convención, pero sobre todo Villa. Villa es el que domina la convención. Y hace un exhorto que si es necesario para el bien del país, pues que lo fusilen a él y a Carranza ahora sí. Que los pongan delante del pelotón y mueran para que el país se una.
pues no se los tomaran muy en serio, pero ahí viene la ruptura de la revolución. Los tres grandes grupos y un montonal de grupos secundarios, que podían ser de un lado, del otro, según fuera soplando el viento, podían irse con quien mejor conviniera. Como la novela de Juan Rulfo, con Pedro Páramo. Pedro Páramo, pues es eso, es ese momento, sí se va por... le vienen a pedir a Pedro Páramo, ¿no? Financiamiento para quién, para el que sea, para el que llegue, la fuerza política que llegue a ser dominante en la región. Es uno de los que trabajó con él, ¿no? El que llega a pedirle. Sí, le pregunto, ¿y ahora con quién, ahora quién apoyamos? Y dice, ahora Villa, ahora Carranza. Pues así fue literalmente el proceso. Entonces el proceso de reconcentración y reconstitución del poder requiere, en el caso mexicano, que de los tres se eliminen dos, y se van a eliminar a zapatistas y a villistas. Los va a eliminar Carranza, que como jefe militar no era muy bueno, pero que tenía a su lado al mejor de los posibles, que era a Obregón. Entonces aquí interrumpimos. Al ratito tenemos a Zapata, Chihuahua, al jefe Zapata. ¿Tenemos una de Zapata? Yo traigo. Usted trae varias, a ver cuál tenemos nosotros. Es Villa. Ah, esta es la famosa. Ah, aquí está.